Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, en especial al presidente de Diputaciones, consejeras, directores generales. Gracias por venir al pueblo, un pueblecito pequeño. Hablando de las casas de infancia, yo creo que ha sido una inversión muy inteligente del Gobierno de Aragón. Yo, como experiencia de mi pueblo, os puedo decir que la gente está muy contenta. Yo, como alcalde, estoy muy contento porque los vecinos están contentos. Entonces, una inversión no muy grande que sirve y da servicio a la ciudadanía. Yo creo que es muy inteligente y muy bien. Yo no tengo mucho que decir, que estando el presidente, aunque sea el alcalde, pero el que tiene que hablar aquí es el presidente, el que puede defender y dar buenas palabras de las casas de la infancia. Bueno, gracias y dejo la palabra al presidente. Muy bien, Bueno, muy buenos días a los medios de comunicación y, por supuesto, a la consejera de Medio Ambiente, los directores generales, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel y yo también, muy especialmente, al alcalde de Aliaga. Es decir, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos y por recibirnos además con el cariño y con la acogida tan agradable que nos has dado, ¿no? La verdad es que, lo decía el alcalde, tiene razón, esta es una buena noticia y es una acción inteligente que con recursos suficientes consigue hacer la vida más sencilla a muchos de los habitantes de Aliaga, a muchos de los padres de Aliaga y, por supuesto, a esos niños pequeños que son los más importantes de esta casa de la infancia. La verdad es que la Casa de Infancia es una apuesta por el territorio, es una apuesta por la conciliación, es una apuesta por paliar los problemas de despoblación que tiene nuestra comunidad autónoma y especialmente en comarcas de Teruel, pero también es una apuesta, y me parece que es lo más importante, por la esperanza, por la ilusión y por el futuro. La Casa de Infancia de Aliaga, la primera que hoy inauguramos, pero no será la última, significa poner en marcha un proyecto que estoy convencido va no solamente a mejorar la conciliación, a mejorar el bienestar, a mejorar la calidad con la que se puede vivir en muchos de los pueblos de nuestra comunidad autónoma, sino que también, y lo decía el alcalde, yo creo que de una forma clara y posible decirlo mejor, aporta ilusión y aporta futuro a muchos municipios. La Casa de la Infancia es una buena noticia, pero la verdad de la buena noticia es que haya niños y niñas pequeñas que hagan uso de esa Casa de la Infancia, porque sin niños y niñas pequeñas, como los que acabamos de estar visitando en la Casa de la Infancia, muchos municipios no tienen futuro. Por eso yo creo que lo que acabamos de ver se explica por sí solo. Es decir, la sala que hemos estado viendo, la profesora, la monitora con la que hemos estado viendo y los niños con el material explican en qué se han invertido los 70.000 euros dentro de ese programa que ha impulsado pionero el Departamento de Bienestar Social, en el que lo que se sufraga esencialmente es la reforma necesaria, el material necesario para poder poner en marcha la casa de infancia, los juguetes, el material también necesario para que puedan hacer talleres y, finalmente, el sueldo de la profesora, el sueldo de la monitora que va a estar allí. Como decía, este es un proyecto pionero que pone en marcha el departamento, un departamento que ha consignado 1.300.000 euros para poner en marcha casas de infancia similares a la que acabamos de ver en Aliaga en otros municipios de nuestra comunidad autónoma. Ese 1.300.000 euros tiene dos líneas, evidentemente las dos líneas que acabamos de ver aquí y que tienen que ver con sufragar los sueldos de los profesionales, en este caso de la profesional, y, por supuesto, de los costes que tiene poner en marcha, los costes de operacionales, los costes tanto de las obras como de los materiales que tienen en marcha poner estos servicios. Como decía, hoy visitamos
la Casa de Infancia de Aliaga dentro de este proyecto del departamento, pero no es la única. Durante este año han sido 14 el número de casas de infancia que se han puesto en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma. 7 de ellas lo han sido en la provincia de Huesca, 6 aquí en Teruel y 1 en la provincia de Zaragoza. La realidad es que lo que estamos ofreciéndoles a los niños, a las niñas, es que tengan las mismas oportunidades. El alcalde me contaba qué es lo que ocurría en Aliaga antes de que esta casa de infancia entrara en funcionamiento. Y es que los padres, todos los días a primera hora de la mañana, tenían que recorrer 20 kilómetros para llevar a sus hijos, ir a buscarlos y en muchas ocasiones volver a llevarlos e ir a buscarlos, con lo cual significaba 4 viajes cada día, teniendo que hacer 20 kilómetros diarios, lo cual ha significado una mejora en el día a día de esas familias, una mejora en la calidad de vida que yo creo que tenemos que valorar de una forma extraordinariamente positiva. Ese es el objetivo. El objetivo de este proyecto que está impulsando el Departamento de Políticas Sociales es que en toda la comunidad autónoma haya como muy lejos, a 35 kilómetros, una casa de estas de infancia en un primer momento. Porque, en mi opinión, 35 kilómetros ya son muchos kilómetros. De que tengas que coger el coche todos los días y hacer 20 kilómetros o 30 kilómetros a que puedas tener cerca, muy cerca de tu casa, una casa de infancia como estas, pues cambia el futuro, cambia las oportunidades, cambia la perspectiva con la que el pueblo, las familias, los alcaldes afrontan el futuro. Por eso yo creo que el proyecto que estamos impulsando tiene que ver no solamente con la conciliación, sino también con la lucha con la despoblación. La posibilidad que damos de generar un incentivo para que la gente que vive en un municipio se quede en un municipio o gente que pueda venir a vivir a ese municipio efectivamente sepa que tiene cubierto un servicio tan esencial como sería el cuidado de sus hijos, pues hace que sea, sin ningún género de dudas, un servicio esencial. La filosofía a día de hoy es que cada una de estas casas de infancia tiene que tener una monitora o una profesora por cada 5 niños y creo que aquí en Aliaga, según me contaba el alcalde, vamos a tener una de las mejores noticias y es que el año que viene necesitaremos otra monitora porque uno de los niños que ahí estaba, Raúl, va a tener un hermanito y si todo va bien, Dios mediante, ojalá sea así, y el año que viene no tendrá que ser solamente Sonia la monitora, sino que tendremos que contar con otra monitora para que haya otro niño más en la casa de infancia. Pues sin ningún género de dudas, una de las mejores noticias que podemos tener, que decía el alcalde, pero que también compartimos en el Gobierno de Aragón. Estos proyectos, como tantos otros, son, sin ningún género de dudas, fruto de la colaboración. Por eso, lo que quiero contarles es que todos estos proyectos pasan porque los ayuntamientos, pasan porque los alcaldes y porque las alcaldesas colaboren. Yo en esta ocasión, lo decía al principio de mi intervención, tenemos que hacerle un agradecimiento en mayúsculas al alcalde. Sin la colaboración del ayuntamiento de Aliaga es evidente que este proyecto no se hubiera podido poner en marcha, porque en este caso es el ayuntamiento quien nos cede el espacio y quien nos cede el local. Por eso ganamos todos. Gana el ayuntamiento, el Gobierno de Aragón cumple el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, la conciliación, las oportunidades de los municipios pequeños y fundamentalmente las familias. Por eso, este año les contaba que el presupuesto que hemos destinado a este proyecto de casas de infancia es de 1,3 millones de euros. Queremos que a lo largo de la legislatura se inviertan 5 millones de euros para poner en marcha muchas más casas de infancia en nuestra comunidad autónoma. Creemos que es una inversión absolutamente necesaria. Los presupuestos de la comunidad autónoma van a apostar porque estas casas de infancia, igual
que han visto la luz en Aliaga, igual que otros 14 municipios de nuestra comunidad autónoma han tenido la posibilidad de verlo. Queremos que haya otros muchos municipios pequeños, otras muchas comarcas de la comunidad autónoma de Aragón que también puedan contar con su casa de infancia. Y la previsión es que de esos 1,5 incrementemos los presupuestos hasta los 5 millones de euros para que este proyecto se haga realidad lo antes posible. Les decía, y creo que es una de las ideas fundamentales, la lucha contra la despoblación no se hace con una varita mágica, no se hace con un solo proyecto, no se hace con el trabajo de un solo departamento o de una sola consejería del Gobierno de Aragón. Se hace trabajando de forma coordinada, colaborando entre las distintas administraciones y, por supuesto, entre las distintas consejerías del Gobierno de Aragón. Yo creo que en este año y medio que lleva de funcionamiento el Gobierno se han puesto en marcha líneas de actuación como no veíamos para luchar contra la despoblación. Desde las políticas de vivienda pensando en los municipios pequeños, a la inversión necesaria en el transporte público, en el mapa de carreteras, pero también en los servicios que necesitan las familias que viven en el territorio. Y uno de ellos, sin ningún género de dudas, son estas casas de infancia para las familias. Así que lo único que me queda es darle la enhorabuena al departamento y a la consejera, porque me consta que es un proyecto no solamente pionero, sino que se han esforzado mucho y que han puesto todo su empeño en que sea un éxito. Y, por supuesto, al alcalde de Aliaga, en el nombre de otros muchos alcaldes de municipios que también tienen problemas de despoblación y que van a facilitar la calidad de vida de muchas familias que son tan valientes como para tener hijos, en algunos casos 2, como los padres de Raúl, en muy poco tiempo, con lo cual vamos a ver si entre todos conseguimos que haya muchas más familias que apuesten por ser padres y que apuesten por vivir en el territorio con las ventajas indudables que eso conlleva. Muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Sí. Buenos días, presidente. Mencionaba usted que el objetivo es que haya una casa de la infancia en un radio máximo de 35 kilómetros para que todos los niños puedan acceder a este servicio. ¿Eso es un objetivo o tiene fechas y plazos? Y luego, además, en la lucha, en el carácter en cuanto a lo que se refiere a la lucha contra la despoblación, ¿tendrá un carácter preferencial a la hora de implantar estos servicios la provincia de Teruel? Indudablemente, cuando les daba los datos del número de proyectos que se han puesto en funcionamiento, no es una casualidad que se hayan puesto 6 casas de infancia en Teruel y solo una en Zaragoza. Es verdad que en Aragón tenemos problemas de despoblación en muchas comarcas, pero todo el mundo sabe que el problema de despoblación se ceba con mayor intensidad en la provincia de Teruel y, por tanto, la provincia de Teruel será, como ya lo está siendo, una prioridad a la hora de poner en marcha estos proyectos. Como le decía, estos proyectos, para que se pongan en marcha, tiene que haber una conjunción de distintas administraciones. El ayuntamiento es una parte esencial. Sin que el alcalde de Aliaga haya hecho un magnífico trabajo y haya querido colaborar y estar dentro de esta subvención, de esta aportación económica que hace el Gobierno de Aragón, la Casa de Infancia de Aliaga no funciona. Y, por tanto, por eso ponía tanto hincapié, hacía tanta referencia a la necesidad de que los ayuntamientos colaboren con el Gobierno de Aragón para ponerse en marcha. Usted puede hacer unos números sencillos. Lo que hemos invertido en la Casa de Infancia de Aliaga son 70.000 euros. Como le decía, la idea es invertir 5 millones de euros a lo largo de la legislatura. Estamos hablando de que se pueden poner en marcha no menos de 50 casas de infancia durante los próximos años. Y les decía que el objetivo es que esas casas de infancia se vayan situando de una forma coordinada para que la distancia que tengan que recorrer las familias a estos recursos sea la menor posible.
Le decía que el mapa que elabora la consejería en este momento va a tratar de que los recorridos sean lo más cortos posibles para poder llegar a esas casas de infancia. Pero es evidente que este es un proyecto que está iniciándose y esto se dice mucho en los coches, ¿no? De 0 a 100 pues cuesta un tiempo, ¿no? Es decir, no es automático. Entonces, este es el primer año del primer año y medio de gobierno que llevamos en funcionamiento. Han sido 14 las casas de infancia que se han puesto ya en funcionamiento y esperamos que el ritmo siga siendo tan intenso como lo ha sido este primer año. Buenos días, presidente. No sé si me puede repetir cifras de cuántos niños hay ahora mismo en esta casa de infancia y hasta qué pueblo tenían que ir los padres de estos niños. Me lo ha contado el alcalde. ¿Hasta qué pueblo iban? Hasta Mezquita. Sí, que son 18 kilómetros. Sí. Vale. Y hay 5 niños, porque uno... Vale, era por confirmarlo. O sea, pero has oído, son 4 niños de Aliaga y uno de Mirabete de la Sierra. Hoy uno de los niños, el alcalde nos ha contado que estas cosas pasan, está con virus intestinal. Y entonces el pobre está en el hospital. Vale, y luego otro asunto que es aparte, sobre las ayudas al transporte. Otras comunidades autónomas han anunciado que prorrogarán las bonificaciones de manera temporal. No sé si desde Aragón se ha pensado algo. Bueno, me consta que están trabajando en la consejería en este asunto porque es verdad que es una mala noticia que el Gobierno de España haya querido mezclar distintos proyectos haciendo un totum revolutum, proyectos que podían ser positivos como son las ayudas al transporte, con proyectos como eran las subidas de impuestos o la creación de impuestos que han hecho que el totum revolutum que ha querido crear el Gobierno de España no cuente con una mayoría suficiente y que los socios del Partido Socialista le hayan abandonado para sacar adelante ese totum revolutum. Creo que lo primero que deberíamos hacer es pedirle reflexión al Gobierno de España. Si sabe que hay medidas que van a generar un consenso, si sabe que hay medidas como las que tiene el transporte que van a tener una mayoría más que suficiente, creo que lo lógico, lo responsable sería que las tramitara en solitario. Cuando mezcla cuestiones positivas con cuestiones negativas, evidentemente nos mete en un problema a todos, que es lo que ha hecho el Gobierno de España, creando un decreto ómnibus, un decreto totum revolutum, cajón desastre, en el que van medidas positivas con medidas negativas y que al final no cuenta con una mayoría democrática suficiente para salir adelante, porque el Gobierno de España ha decidido que o se acepta todo lo que quieren imponer o hay medidas que pueden beneficiar a la población que no se ponen en marcha. Creo que lo primero que debería hacer el presidente del Gobierno es hacer una reflexión sobre esa forma de gobernar. Yo creo que esa forma de gobernar no es responsable. Si tú lo que quieres es ayudar a la gente, si crees que hay medidas que se tienen que aprobar en el Parlamento y sabes que no tienes una mayoría, esas medidas que vayan en un decreto para que todo el mundo pueda votarlas. No las mezcles con subida de impuestos que generan división, que no generan un consenso y no tendríamos los problemas que hoy tenemos. En cualquiera de los casos, el Gobierno de Aragón, como siempre, quiere ser parte de la solución y no del problema que ha creado el Partido Socialista y que ha creado Pedro Sánchez. Y, por lo tanto, si es verdad que va a haber un Real Decreto en el que se va a poder votar y va a contar con una mayoría suficiente las ayudas al transporte, el Gobierno de Aragón prolongará esas ayudas del transporte para no generarles un problema a los aragoneses. Reitero, esto se trata de solucionar problemas, no de crearlos. Creo que el Gobierno de España, con ese decreto totum revolutum, cajón desastre, ha creado un problema. El Gobierno de Aragón va a tratar de solucionar el problema prorrogando esas ayudas al transporte para que nuestra comunidad autónoma no se vea perjudicada. Una sobre las casas de infancia. ¿Cuál es el criterio de selección del sitio? Es decir, ¿a qué administración hay que animar a que pida estas casas de infancia? Y luego otras dos. A los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos que soliciten,
Ojalá tengamos muchos ayuntamientos, porque que tengamos muchos ayuntamientos que soliciten no significa solamente que la colaboración institucional funciona, sino que significa que tenemos muchos niños. Es decir, y por lo tanto, esa sería una noticia extraordinariamente positiva. Los ayuntamientos que tengan interés, desde la Consejería se han dirigido a ellos, se van a seguir dirigiendo, porque, como decía, el programa va a ampliarse con más recursos presupuestarios y, por lo tanto, cuando el ayuntamiento no compita con otros ayuntamientos en la zona, tendrán prioridad. Reitero, ojalá podamos invertir todos los presupuestos, porque esa será una noticia especialmente buena para Aragón y especialmente para Teruel. Sobre dos temas de actualidad, me gustaría que valorara el presidente un poco en detalle el anuncio de ayer de Stellantis de asegurar carga de trabajo para Figueruelas, y luego sobre el tema de la migración. En las cartas que han dirigido ustedes a los dos ministros, aparte de las dudas sobre el número y destino de las personas que puedan llegar aquí, hay una cierta duda sobre el control del proceso de integración, y se habla de algún incidente en Sabiñánigo, alguno en Zaragoza. No sé si ¿por qué están ustedes más preocupados? ¿Si por el número o por el control del proceso o por ambas dos? Gracias. Bueno, yo creo que toda política en general pasa porque sea transparente. Cuando tú quieres hacer buena política hay un ingrediente esencial que es la transparencia. Si tú ocultas datos, si tú escondes lo que estás haciendo, normalmente significa que no lo estás haciendo bien. Cuando haces buena política, lo que quieres es que los ciudadanos se enteren. Ustedes saben que yo esto lo llevo muy a rajatabla. Es decir, todas las ruedas de prensa que da el Gobierno de Aragón son ruedas de prensa en las que se contestan todo tipo de preguntas y en la que damos explicaciones de todas aquellas cuestiones que cada día se nos preguntan. Por eso creo que la transparencia en la información es un valor fundamental de las buenas políticas. No solamente de las buenas políticas que hacen los gobiernos, sino de mejorar nuestra democracia. Por eso creo que el problema fundamental que ha habido cuando vienen aviones sin comunicarlo a una administración que va a tener que dar de alta a esas personas que vienen de fuera, los inmigrantes, en el sistema de salud de nuestra comunidad autónoma, es una mala política. Se comprometieron a no hacerlo y, sin embargo, siguen haciéndolo. Lo que queremos, lo que quiere el Departamento de Políticas Sociales es que cumplan con su palabra. Que si hay inmigrantes que van a venir a Aragón de una forma o de otra, los últimos en aviones del Ejército, pero han venido también en aviones regulares o de otras maneras, a la delegación del Gobierno, al Ministerio, lo único que le pedimos es que nos informe. Y que nos informe para poder hacer previsiones, para poder tomar medidas en el caso de que sean necesarias. Y la otra pregunta era sobre Stellantis, es verdad. Sin ningún género de dudas, otra magnífica noticia para la industria de la automoción en Aragón, que se une a la gigafactoría de Zaragoza, a la gigafactoría también del grupo Stellantis, ¿no? Esa es una buena noticia no solamente para Zaragoza, es una buena noticia para todo Aragón, porque las 319 empresas que generan el ecosistema del automóvil en nuestra comunidad autónoma y que significan miles, decenas de miles, 35.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma, miran al futuro con mayor tranquilidad. La fábrica de baterías en una transformación que están sufriendo en toda la industria de la automoción y de los coches es mirar al futuro con tranquilidad, pero que se hagan inversiones en la fábrica y en las líneas que están haciendo esos coches también da tranquilidad y estabilidad para el futuro. La gigafactoría es la transformación de los coches, la concesión del proyecto Stella significa las inversiones necesarias para adaptar a los nuevos coches del futuro y, por lo tanto, es otra noticia excepcionalmente positiva para la comunidad autónoma de Aragón. Perdone, un tema de política. En el PSOE... No perdono nada. Vale. En el PSOE, Darío Villagrasa y Pilar Alegría están tratando de alcanzar un acuerdo para evitar las primarias.
¿Quién de los dos le gusta más? ¿Y qué le parece, que una ministra afincada en Madrid dirija Aragón? Mire, yo creo que el Partido Socialista tiene que resolver sus propios problemas. A mí lo que más me preocupa es que este tipo de divisiones dentro del partido luego sabemos que generan cicatrices que son muy difíciles de curar. Si el señor Villagrasa con la señora Alegría son capaces de llegar a un acuerdo, pues sinceramente me alegraré por ellos, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo hemos oído a altísimos representantes del Partido Socialista decir que era incompatible ser ministro del Gobierno de España desde Madrid y dirigir el socialismo en Aragón. Yo creo que eso responde a otra lógica. Yo creo que eso responde a la voluntad de enfrentamiento que desde el Gobierno de España se tiene con comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, porque nunca en la historia democrática de este país habíamos visto a ministros teniendo tantas responsabilidades territoriales como tienen en el Gobierno de Sánchez. Si ahora los ministros tienen que ser secretarios generales del Partido Socialista en las comunidades autónomas, todo el mundo sabemos por qué. Es que hay presidentes del Partido Popular. Y, por lo tanto, la sensación que tengo es que no vienen a colaborar, sino que vienen a confrontar. La portavocía del Gobierno de España, un ministerio tan importante como es el de Educación y una responsabilidad como la Secretaría General del Partido Socialista en Aragón, en el caso hipotético de que la señora Alegría gane esas primarias, que evidentemente está por ver. Pero la portavocía del Gobierno, el Ministerio de Educación, la Secretaría General del Partido Socialista en Aragón, todo no lo puedes hacer bien. Todo no lo puedes hacer bien, porque los días tienen 24 horas y las semanas 7 días. Y por desgracia, creo que para la señora Alegría las prioridades pasan por la política nacional y no por la Secretaría General del Partido Socialista. Yo creo que todos sabemos que la señora Alegría ha sido empujada a Aragón como otros ministros han sido empujados a otros territorios de España. Pero cuando la señora Alegría ha tenido que tomar decisiones, ha tomado decisiones de irse de Aragón, no de volver a Aragón. Ahora la han empujado a que vuelva a Aragón y la sensación que yo tengo es que si efectivamente gana las primarias, la Secretaría General del Partido Socialista en Aragón será la última de sus prioridades laborales. Retomando el tema de las casas de infancia, ha comentado que se han puesto en marcha 14 y que se eligen, bueno, que no que se eligen, sino que se ponen en marcha iniciativa de los ayuntamientos, que son ellos los que se ponen en contacto con el Gobierno de Aragón. Los ayuntamientos las solicitan al departamento y llegamos a un acuerdo para que se pongan en marcha. Eso es. Me gustaría saber cuántas hay proyectadas para este año y cuántos ayuntamientos han manifestado su interés por tener una casa de infancia. Es que tenemos que sacar la convocatoria. Vale, de acuerdo. O sea, es decir, les cuento los datos del 2024 y les cuento la previsión de presupuestos para sacar nuevas convocatorias, pero hasta que no saquemos la convocatoria es evidente que esos datos no podemos tenerlos. De acuerdo, muchas gracias. Y acerca del decreto ómnibus del que hablábamos, acerca del transporte, ha dicho que el Gobierno de Aragón está trabajando para solucionar esta situación en este aspecto y que se van a prorrogar esas ayudas. No sé si ya hay algunas medidas concretas, si las conoceremos próximamente, de qué manera. O sea, es decir, lo importante es que los usuarios del transporte público en Aragón lo que tienen que saber es que el precio del billete no va a cambiar pese a que el Partido Socialista y el Gobierno de España ha hecho un decreto ómnibus que no ha salido adelante, se ha equivocado de una forma irresponsable, pero el Gobierno de Aragón no va a hacer eso. El Gobierno de Aragón va a prorrogar el precio del billete y durante el tiempo que sea ahora necesario, prudente, en el que se apruebe un nuevo decreto, el Gobierno de Aragón asumirá esas ayudas. Es evidente que esperamos que el nuevo decreto luego reporte esas ayudas a la Administración autonómica, pero la idea es que nadie se vea perjudicado y que el precio del billete no cambie en este caso.
Hola, buenos días. Bueno, aprovechando que se visita las cuencas mineras, creo que ahora en Utrilla se reúne con el Consejo Comarcal, que mandó una nota de prensa ayer con una larga lista de peticiones al Gobierno de Aragón. La primera de ellas, que se cubran esas plazas vacantes en los centros de salud. ¿Qué respuesta les va a dar? Pues mire, tengo que darle una respuesta que la estamos dando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es que a mí me hubiera gustado que la política que ha iniciado este Gobierno, multiplicando el número de plazas para médicos en la comunidad autónoma, se hubiera empezado mucho antes. Voy a darle unos datos por encima de lo que está ocurriendo y de lo que creemos que va a ocurrir, que es el origen del problema aquí en las cuencas mineras y en otros lugares de Teruel y de Aragón. Mira, la realidad es que en el curso académico 2022-2023, y si me equivoco luego la gente de mi gabinete les pasará los datos concretos, hablo de memoria, del 2022 al 2023 en la Facultad de Medicina de Zaragoza había 180 plazas y 40 plazas en Huesca. Eso quiere decir que en el curso 2022-2023 el número de jóvenes, el número de chicos, de chicas que podían empezar a estudiar medicina en nuestra comunidad autónoma eran 220 personas. La realidad es que de esas 180 plazas que había en Zaragoza se ha incrementado hoy hasta las 220 plazas y de las 40 plazas que había en Huesca se ha incrementado hasta las 45 plazas, con un añadido muy importante, y es que ahora en Huesca, como el otro día pusimos la primera piedra de la nueva Facultad de Huesca, quien empieza a estudiar acaba la carrera. Sabe usted que antes solamente podían estudiar los 2 primeros cursos. Eso significa que de forma inmediata hemos incrementado el número de plazas de medicina desde las 220 que le estaba hablando a las 265. Pero esperamos que el año que viene una nueva facultad, la Universidad de San Jorge, ponga en marcha una nueva facultad de medicina con 100 plazas más. Eso significará que en muy poco tiempo pasaremos de darle la oportunidad a 220, 180 son en Zaragoza, más las 40 de Huesca, de 220 a 365. Ese es el origen del problema. Necesitamos más médicos. El problema no es que el Gobierno de Aragón no quiera contratar más médicos, es que no encontramos más médicos. Y si no somos capaces de mejorar la formación en nuestras facultades de medicina para ampliar las plazas, estos problemas los iremos arrastrando en distintos sitios. Esa es la razón fundamental por la que, créame, estamos trabajando mucho para aumentar el número de plazas en las facultades de medicina, también para que haya una facultad de medicina en Teruel. También para que haya una facultad de medicina en Teruel, como prometimos y como propusimos en la pasada campaña electoral. Y, por cierto, el Hospital de Teruel ya cuenta con esa habilitación universitaria para que sigamos dando pasos firmes en ese sentido. Por lo tanto, el origen del problema es que ahora estamos dando los pasos que se tenían que haber dado hace muchos años. Porque si hace muchos años se hubiera aumentado el número de plazas en las facultades de medicina, hoy tendríamos médicos que contratar en cuencas mineras y en otras muchas comarcas que los necesitan. Pero hay un problema, y es que encontrar facultativos, encontrar médicos que presten su trabajo es extraordinariamente complicado, lo cual no quiere decir que no lo vayamos a conseguir, lo cual no quiere decir que este Gobierno por primera vez no se haya preocupado de poner en marcha un plan de fidelización, fundamentalmente pensando en el territorio y en aquellas plazas que son de difícil cobertura en la sanidad, para mejorar las condiciones salariales hasta en 30.000 euros en 3 años, para hacer más atractivas esas plazas, no solamente desde el punto de vista salarial, sino ofreciendo otra serie de servicios. Y esto, créame, que se lo voy a explicar todavía con más grado de detalle a todos los consejeros de la comarca de Cuencas Mineras, y evidentemente estoy convencido de que, como hemos solucionado problemas similares en otros sitios, trataremos de solucionarlo de forma breve también aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.